Hola, en esta lección vamos a hablar acerca de la gestión del riesgo cambiario. Observemos en esta gráfica el comportamiento del tipo de cambio. Aquí estamos viendo el comportamiento del tipo de cambio del peso contra el dólar desde 2008 hasta 2020. Y observamos periodos en los cuales la volatilidad, o sea, las variaciones, los cambios que ha tenido este tipo de cambio han sido más fuertes que en otros momentos. Por ejemplo, lo vemos aquí, entre 2008 y 2009 hubo una fluctuación importante que llevó el tipo de cambio de un nivel de 10 pesos por dólar a más de 15 pesos por dólar. Esta es entonces una fluctuación bastante importante de alrededor de 50% en un periodo de unos pocos meses. Vemos acá en 2012 algunas otras fluctuaciones importantes. Vemos entonces que también en 2016 se dieron fluctuaciones fuertes en algún momento, ¿no? Vemos entonces estos picos, estos sube y baja que se dan entonces bastante fuertes en muchos momentos, y lo vemos en 2020 cuando se viene entonces la crisis del coronavirus. Entonces, quiere decir que el tipo de cambio puede tener una gran cantidad de fluctuaciones hacia arriba o hacia abajo a lo largo del tiempo. Cuando eso ocurre, decimos que hay entonces una exposición al riesgo cambiario. Entonces, si vemos nosotros un ejemplo, supongamos que esta es una línea de tiempo, y supongamos que el tipo de cambio hoy es de 21.04 pesos por dólar. Y vamos a suponer que hay una empresa que tiene una cuenta por pagar de $1.000.000 y tiene que pagarla dentro de 3 meses. ¿Cuál es el problema? Bueno, no se sabe cuánto va a ser el tipo de cambio dentro de 3 meses. Podría ser que suba y sea más de 21, podría ser que baje. Hay entonces una incertidumbre. No sabemos cuánto va a ser entonces este tipo de cambio peso-dólar. Entonces, ¿qué pasaría si el tipo de cambio se mantuviera exactamente en 21.04? Bueno, tendríamos que multiplicar 1.000.000 por 21.04, habrá que pagar 21.040.000 pesos. Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio sube, por ejemplo, a 21.50? Entonces, la empresa tendrá que desembolsar 21.500.000 pesos, o sea, una diferencia de 460.000 pesos adicionales por una variación de 21.04 a 21.50. Quiere decir entonces que cada vez que sube el tipo de cambio, esta empresa tendrá que pagar cada vez más. Así que entonces esta empresa está expuesta al riesgo cambiario. Quiere decir que podría eventualmente tener una pérdida, tener una afectación por causa de las variaciones en el tipo de cambio. Podemos tener entonces diferentes tipos de empresas y cada empresa puede tener diferentes tipos de exposición al riesgo cambiario. Por ejemplo, pueden haber empresas meramente locales, empresas que no tienen activos, ni pasivos, ni flujos en moneda extranjera. Son empresas netamente nacionales y aún así pueden verse expuestas al riesgo cambiario. Por ejemplo, ¿qué pasa si una de estas empresas compite contra un importador? Y ese importador puede ser que le beneficie el tipo de cambio. Entonces esta empresa pierde competitividad cuando el tipo de cambio beneficia a la otra empresa. Ahí se está viendo expuesta al riesgo cambiario. Podría ser que esta empresa sea exportadora. En este caso puede tener activos, por ejemplo, cuentas por cobrar en dólares o en moneda extranjera, y va a tener entonces ingresos en moneda extranjera. Puede ser que la empresa sea importadora, en ese caso puede tener pasivos, cuentas por pagar, por ejemplo, en moneda extranjera, y puede tener costos también entonces en moneda extranjera. Y las empresas transnacionales van a ser las más expuestas al riesgo cambiario porque incluso, además de poder tener activos, pasivos, ingresos, costos, flujos de efectivo en moneda extranjera, también tienen que expresar sus estados financieros en la moneda extranjera del país al cual pertenece su operación. Entonces, a esto llamamos riesgo cambiario. El riesgo cambiario, vamos a hablar entonces que se debe a la incertidumbre en el valor del tipo de cambio. Sabemos cuánto es el tipo de cambio hoy, pero no sabemos cuánto va a ser el tipo de cambio en el futuro.
hay entonces una variabilidad o una volatilidad del tipo de cambio a lo largo del tiempo. El riesgo cambiario consiste entonces en variaciones inesperadas del tipo de cambio. Las variaciones ya esperadas, estas van a ser compensadas, por ejemplo, en las tasas de interés o en otras variables. Pero el problema son las variaciones que no esperamos, las variaciones que no considerábamos que se iban a dar, sean hacia el alza o hacia la baja. Y a su vez el riesgo cambiario impacta entonces el valor de los activos, de los pasivos y los flujos de efectivo de la empresa y generan posibles pérdidas debidas entonces a las variaciones en el tipo de cambio. La exposición al riesgo cambiario se da entonces en el valor de los activos, por ejemplo, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, inversiones que se pueden tener en moneda extranjera. También el riesgo cambiario afecta al valor de los pasivos, las cuentas por cobrar, por pagar o los documentos por pagar, deudas en moneda extranjera u otras obligaciones, y también se afectan los flujos de efectivo, los ingresos por ventas denominados en moneda extranjera, los costos y los gastos que hay que realizar entonces en moneda extranjera. Así entonces hablamos de una gestión del riesgo cambiario. Es necesario gestionar el riesgo. Lo primero que vamos a hacer a la hora de gestionar el riesgo es identificar el riesgo cambiario. Necesitamos identificar qué tipo de exposición al riesgo cambiario tenemos para entonces poder medir esa exposición, saber qué tanto nos va a afectar, para posteriormente analizar alternativas para gestionar ese riesgo cambiario y conociendo esas alternativas poder entonces valorarlas para poder tomar una decisión. Una vez tomada la decisión, debemos realizar el control y el seguimiento de los resultados. Vamos a hablar un poco más de cada una de estas 5 etapas. Hablemos un poco más entonces de la identificación del riesgo cambiario. Vamos a tener 3 tipos de exposición al riesgo cambiario. La primera es la exposición económica. La exposición económica también la conocemos con el nombre de exposición operativa, exposición competitiva o exposición estratégica. Son 4 nombres distintos que damos al mismo tipo de exposición. Y se refiere entonces al impacto sobre el valor de la empresa, o sea que impacta la capacidad de generar flujos de efectivo netos e impacta el costo de capital de la empresa. Realmente esta exposición económica decimos que es estratégica, por ejemplo, porque puede afectar a una empresa que es meramente local. Esa empresa que decía ahora de ejemplo, que no tiene ningún tipo de transacción en moneda extranjera, pero que compite contra un importador, el valor de esa empresa puede afectarse cuando ese importador se ve afectado o beneficiado, ¿verdad? De alguna manera, entonces el valor de esta empresa se va a afectar. Así que eso es entonces exposición económica. La exposición económica puede estar relacionada entonces con, por ejemplo, cuáles son los mercados de la empresa. Puede estar relacionada, por ejemplo, con las cadenas de abastecimiento, entre muchos otros factores que son meramente operativos. Ahora, tenemos también una exposición en la transacción. Cuando hablamos de la exposición en la transacción, que también la llamamos exposición contractual, hablamos entonces del impacto sobre flujos de efectivo contractuales denominados en moneda extranjera. Por ejemplo, si tenemos una cuenta por pagar en moneda extranjera, ya tenemos ese contrato, ya tenemos que pagar dentro de esos 3 meses, como el ejemplo que decíamos ahora. Entonces, ese monto que vamos a tener que pagar por eso que ya hemos contratado va a verse afectado por las variaciones en el tipo de cambio. Y tenemos la exposición en la conversión, también conocida como exposición contable, y que va a afectar entonces a las empresas transnacionales cuando tienen que convertir sus estados financieros consolidados a otra moneda. Hablemos un poco de la exposición operativa o económica. Consiste entonces en una pérdida de ventaja competitiva de la empresa por causa de las variaciones en el tipo de cambio. Puede estar relacionada entonces con la localización de las instalaciones productivas. Por ejemplo, si tenemos las instalaciones productivas en algún país en el cual se están dando movimientos en el tipo de cambio que afectan a la empresa, que afectan su competitividad.
Entonces ahí la empresa se está viendo expuesta a esta exposición operativa o económica. Está relacionado entonces con las cadenas de suministro, con los precios de los recursos y de los materiales. Entonces es la misma situación. Si estamos en un país, por ejemplo, cuya moneda se está apreciando, puede ser entonces que ese país se está encareciendo o se están importando materias primas de un país cuya moneda se está encareciendo. Entonces quiere decir que la empresa está comprando materiales cada vez más caros. Eso entonces va a afectar su competitividad y su operación. También está relacionado con mercados y con la competencia de la empresa. Entonces, si la empresa está vendiendo en mercados en los cuales las variaciones en el tipo de cambio no le favorecen, o bien si los competidores están en mercados en los cuales también esos movimientos en el tipo de cambio le afectan. Y como dijimos anteriormente, esto puede afectar incluso a empresas meramente locales. La exposición en las transacciones se da cada vez que tenemos que comprar en moneda extranjera o cada vez que tenemos que vender en moneda extranjera, cuando tenemos deudas en moneda extranjera o si prestamos, por ejemplo, en moneda extranjera o cualquier otra operación en moneda extranjera, por ejemplo, si tenemos contratado un alquiler en moneda extranjera. Entonces, todo este tipo de transacciones, de contratos que hacemos denominados en dólares o en euros o en cualquier otra moneda extranjera significan entonces una exposición en las transacciones. Ahora entremos a la segunda etapa, la medición del riesgo cambiario. La magnitud del riesgo depende de dos factores. Vamos a tener por un lado la exposición al riesgo cambiario, que tenemos que medirla, y lo segundo es la volatilidad de los tipos de cambio, que también tenemos que medirla. Una empresa, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de exposición al riesgo cambiario, y si no hay volatilidad en los tipos de cambio, pues claramente ahí no va a haber riesgo. O bien la empresa podría tener exposición, por ejemplo, una empresa que tenga cuentas por pagar en moneda extranjera, pero los tipos de cambio no están variando, ahí entonces no hay riesgo. O bien una empresa que no tiene exposición al riesgo cambiario, aunque el tipo de cambio fluctúe, pues tampoco hay riesgo. Entonces, ¿cuándo es que tenemos riesgo? Cuando tenemos algún tipo de exposición y cuando los tipos de cambio fluctúan. Entonces, si tenemos la cuenta por pagar en dólares y el tipo de cambio está subiendo, ahí es entonces cuando tenemos el riesgo. Tenemos que medir entonces, bueno, qué tan alto es el monto de esa cuenta por pagar y qué tanto están fluctuando los tipos de cambio. En la medida en la cual se den estas dos cosas, entonces vamos a tener un mayor nivel de riesgo al cual estamos expuestos. La volatilidad del tipo de cambio se mide de diferentes maneras. Una es utilizando medidas estadísticas históricas, tales como la desviación estándar y la variancia. Entonces podríamos tomar los últimos tipos de cambio para, por ejemplo, los últimos 200 días o los últimos 500 días. Por lo general se recomienda tomar una cantidad significativa. Entonces podría yo tomar, por ejemplo, 250 días, los últimos 250 tipos de cambio y ver entonces cuánta es su volatilidad, cuánto es su desviación estándar. En la medida en la cual la desviación estándar sea más alta, me está indicando que esos tipos de cambio fluctúan mucho, o sea, suben mucho o bajan mucho. Esa variabilidad entonces significa mayor nivel de riesgo. Pero también podríamos calcular medidas como un valor en riesgo. El valor en riesgo es una medida esperada bajo un cierto nivel de confianza. Entonces ya yo tengo medida la volatilidad a través de una desviación estándar y asigno entonces un nivel de confianza, generalmente usando una curva normal a un 95%, por ejemplo, o un 99%. Entonces, de acuerdo con el nivel de exposición, puedo saber que tengo una pérdida esperada de determinado monto para un periodo de tiempo. Y también podemos usar técnicas un poco más sofisticadas para medir el riesgo y medir la volatilidad, como pueden ser las técnicas de regresión y el análisis de escenarios, mediante los cuales entonces podemos poner a interactuar una mayor cantidad de variables.
Aquí es importante el concepto de posición corta o posición larga. Tenemos una posición larga en casos en los cuales si el precio sube, el poseedor, por ejemplo, de un activo se va a beneficiar. Entonces, ejemplos en los cuales activos en la moneda en que se aprecia representan una posición larga es una cuenta bancaria. Entonces, si yo tengo una cuenta bancaria en dólares y el precio del dólar sube, eso me beneficia. Tengo un activo que vale más. Si tengo, por ejemplo, una cuenta por cobrar en dólares y sube el precio del dólar, eso me beneficia, quiere decir que tengo también una posición larga. Similar situación si tengo un contrato de compra de una divisa a futuro o una opción de compra de esa divisa. Pero la posición corta se refiere a que si el precio baja, el poseedor se beneficia. Por ejemplo, si tengo una deuda, si yo tengo una deuda en dólares y el tipo de cambio baja y el dólar vale menos, entonces el monto de mi deuda o el valor de mi deuda se disminuye, eso me beneficia. Si tengo igual una cuenta por pagar en dólares y baja el tipo de cambio, entonces eso me beneficia también. O si tengo un contrato de venta de esa divisa a futuro, o bien si puedo vender una opción de compra de la divisa. Siempre dentro de lo que es la medición, podemos hacer el análisis de lo siguiente. Puedo considerar la variación en el tipo de cambio y la variación en el valor de un activo. Por ejemplo, si el tipo de cambio varía en 0.1 pesos, por ejemplo, o en 0.1 dólares, según la moneda que estemos midiendo, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, de pesos por dólar, hablemos entonces que el tipo de cambio sube en 0.1 pesos y el valor del activo sube, por ejemplo, en 1000 pesos. Entonces, aquí podemos nosotros marcar este punto. ¿Qué pasa si el tipo de cambio sube en 0.2? Es, por ejemplo, actualmente 21 y sube a 21.2. Y el valor del activo se incrementa en 2000 pesos. Entonces tenemos este segundo punto. Así quiere decir que podemos trazar esta línea. Esta línea me está indicando en qué magnitud sube el valor de mi activo cuando aumenta el tipo de cambio. Esto sería un ejemplo de una posición larga, pues me está beneficiando en la medida en la cual el precio se incrementa. Pero a la vez este gráfico me permite establecer una medida de qué tan sensible es el valor de mi activo a la variación en el tipo de cambio. Veamos esta otra situación. ¿Qué pasa si cuando el tipo de cambio al subir 0.1 el valor de mi activo sube en 2000? Tenemos este punto. Pero si cuando el tipo de cambio sube en 0.2 el valor de mi activo sube en 1000, entonces vemos que conforme sube el tipo de cambio el valor de mi activo más bien se reduce. Así es que esto sería un ejemplo de una posición corta. La variación en el tipo de cambio puede afectarme el precio de venta del producto. En el caso, por ejemplo, si exporto el producto. Podría afectarme la cantidad vendida también, dependiendo de cómo sea el mercado en el cual estoy vendiendo. Así que quiere decir que podría afectar los ingresos de mi empresa. Pero también si importo insumos, entonces la variación en el tipo de cambio va a afectarme el costo de esos insumos. Podría afectarme el costo del capital, por ejemplo, si me estoy financiando en moneda extranjera. Así que entonces quiere decir que la variación en el tipo de cambio produce un impacto en los costos. Así que la variación en el tipo de cambio resulta afectando las utilidades de la empresa. Esto nosotros tenemos que medirlo para ver entonces qué magnitud de variación en el tipo de cambio produce determinado impacto en las utilidades. Igual tenemos que ver el impacto sobre los flujos de caja. Recordemos que entonces en un flujo de caja vamos a tener a lo largo del tiempo los diferentes ingresos o entradas de efectivo, por ejemplo ventas de contado, ventas a crédito, otros ingresos de efectivo, y vamos a tener todos los egresos o salidas de efectivo, sean por costos, por gastos, cualquier tipo de partida por pagar. Así que entonces vamos a sacar el flujo de efectivo neto. Tenemos que ver entonces cuánto se afectan cada uno de estos renglones
cuando varía el tipo de cambio para poder ver entonces el impacto sobre el flujo de efectivo total, el flujo de efectivo neto. Y entonces saber en qué medida las variaciones en este flujo de efectivo se deben a las variaciones en el tipo de cambio. Estas dos cosas entonces van a estar relacionadas y me van a decir qué tan sensible es mi empresa a variaciones en el tipo de cambio. A partir de esa medición, entonces hacemos un análisis de las alternativas para gestionar el riesgo. Lo primero que podríamos hacer es simplemente asumir el riesgo. Dependiendo de mi apetito por riesgo, o sea, si a mí no me importa correr riesgos, entonces yo podría simplemente decir, bueno, voy a correrme el riesgo que representa una eventual devaluación. Así que entonces en este caso no voy a tomar ninguna decisión, o bien la exposición al riesgo es pequeña, así que no me va a afectar. Lo segundo es que podría entonces gestionar el riesgo, o sea, yo podría tratar de implementar alguna estrategia para minimizar la posible pérdida. Así que entonces no voy a asumir el riesgo, sino que voy a tratar de gestionarlo de alguna manera. E incluso podría tratar de eliminar el riesgo. Eliminar el riesgo se vuelve muy difícil en un mundo tan globalizado como el actual y podría ser poco práctico, incluso muy costoso tratar de hacerlo. Así es que por eso nos vamos a concentrar en cómo gestionar el riesgo. Si tenemos entonces una exposición económica, recordemos que era entonces esa exposición operativa o estratégica a la cual se enfrentaba la empresa, entonces aquí la palabra clave es la diversificación. La empresa podría entonces tratar de diversificar su base operativa. Por ejemplo, si exporta a un solo país, entonces podría tratar de exportar a varios países, a diversificar entonces sus productos o sus mercados, por ejemplo. Podría modificar la ubicación de sus instalaciones y si produce tal vez en un solo país, producir en otros países o producir en el mismo país en el que vende, por ejemplo. Podría entonces tratar de diversificar las fuentes de sus materiales, no importar, por ejemplo, un material o un producto terminado de un único país, sino importarlo de diferentes países o comprar localmente. Puede también diversificar su base financiera. Esto significa, por ejemplo, obtener fondos en varias monedas y no en una única moneda. O podría obtener fondos en varios mercados, aunque todos sean la misma moneda, pero en diferentes países. Y podría también intentar cambiar algunas políticas. Por ejemplo, podría tratar de facturar en la moneda extranjera. Así que entonces si yo tengo costos en dólares, podría vender mi producto en dólares también. Eso va a permitirme entonces netear la exposición porque voy a recibir el ingreso en la misma moneda en la que tengo que pagar. Puedo, por ejemplo, jugar con adelantos o con atrasos, o sea, si me favorece adelantar pagos, entonces puedo pagar ya, o bien tratar de atrasar esos pagos tratando de aprovechar variaciones favorables en el tipo de cambio y netear la exposición. El neteo de la exposición, entonces, yo podría tratar de negociar contratos tales que, por ejemplo, si tengo un ingreso por un monto en moneda extranjera, tratar de tener entonces los costos por montos similares tales que entre uno y otro se compensen. Si lo que tengo es exposición en las transacciones, entonces puedo buscar estrategias de cobertura. Un modo entonces es tratar, por ejemplo, de transferir el riesgo. Esto es entonces trasladar las operaciones a una moneda extranjera. Por ejemplo, facturar en dólares. Ahí realmente el riesgo cambiario no está desapareciendo. Simplemente es que ya no lo tengo yo, sino que lo tiene mi cliente. Puedo tratar de utilizar futuros y forwards. Esto consiste entonces en contratos que me permiten comprar o vender la divisa a un precio pactado hoy y para que me la entreguen en una fecha futura. Entonces yo podría pactar, por ejemplo, con un banco y decirle, bueno, el $1.000.000 que yo necesito para dentro de 3 meses, ellos me los van a vender a un tipo de cambio pactado hoy. Entonces ya así ya yo sé cuál va a ser el tipo de cambio que voy a poder utilizar dentro de 3 meses. Entonces ya eso le resta variabilidad a mi flujo de efectivo porque ya yo sé cuánto es lo que voy a tener que desembolsar.
La diferencia entre los futuros y los forwards es que los futuros son estandarizados y los forwards no. O sea, todos los futuros son iguales por el mismo monto y con las mismas características, pero los forwards son, digamos, hechos a la medida, a la necesidad de cada cliente. Existen opciones, las opciones son parecidos a los futuros, nada más que las opciones son un contrato que da el derecho pero no la obligación. Entonces, si yo tengo una opción para comprar divisas y llegado el momento a mí me sirve comprarlas, puedo comprarlas, pero si no, podría simplemente no ejercer la opción. Y para poder adquirir la opción, pues se paga una prima. O bien podría tratar de gestionar mi cobertura en el mercado de dinero, esto es tomar la posición opuesta en otra moneda. Entonces yo puedo generar, si tengo un pasivo en moneda extranjera, tratar de adquirir un activo en la moneda extranjera. Entonces, si yo tengo que pagar el $1.000.000 dentro de 3 meses, podría pedir prestado en moneda nacional un monto equivalente para invertir $1.000.000, así que entonces ya yo tengo un activo que es esa inversión del $1.000.000 a 3 meses. Dentro de 3 meses voy a tener mi $1.000.000 que es el activo para poder pagar mi obligación. Una vez que hemos analizado todas las alternativas, entonces tomamos decisiones. A la hora de tomar las decisiones debemos considerar varios factores. Uno es la magnitud de la exposición al riesgo y la volatilidad del tipo de cambio. Si la magnitud de la exposición es baja y la volatilidad es baja, entonces pues se podrían volver menos necesarias las estrategias e incluso podría considerarse que es beneficioso simplemente asumir el riesgo. A mayor magnitud y mayor volatilidad, pues entonces se va a hacer más necesario aplicar diferentes tipos de estrategias de cobertura. Hay que, por supuesto, valorar el beneficio y el costo de las coberturas y su efectividad. Por supuesto que ninguna estrategia de cobertura es de cero costo, nada es gratis, todo tiene algún tipo de costo. Así que entonces hay que valorar cuánto es el costo de la cobertura contra la alternativa de estar expuesto al riesgo. Generalmente las empresas grandes emplean coberturas en la mayor parte de sus transacciones internacionales. A su vez, a la hora de gestionar el riesgo hay que considerar el plazo y la frecuencia de las operaciones. Por ejemplo, si cada 3 meses estamos haciendo una importación, posiblemente cada 3 meses entonces vamos a tener que estar cubriendo esa exposición. Eso va a estar entonces en función de los presupuestos y las transacciones que haga la empresa. Hay que considerar luego el apetito de riesgo de la gerencia, o sea, cuánto riesgo está dispuesta a asumir la gerencia. Puede ser que tengamos gerentes que están dispuestos a asumir más riesgos, que cuando no se cubre la posición, pues existe la posibilidad tal vez de ganar. Así es que entonces, a mayor apetito de riesgo, va a haber mayor disposición a especular un poco con las variaciones en el tipo de cambio. Pero si tenemos poco apetito de riesgo, lo que vamos a tratar de hacer es cubrir las posiciones. Luego tenemos la precisión de los presupuestos y los pronósticos. Vamos a tratar de hacer presupuestos y pronósticos bastante precisos y eso va a depender mucho de las técnicas y de los datos disponibles. Si somos una empresa nueva y no tenemos mucha experiencia, entonces posiblemente nuestros presupuestos van a tener menor nivel de precisión que si ya hemos efectuado ese ejercicio durante mucho tiempo. Y la quinta fase, la del monitoreo y control, implica entonces comparar los resultados reales contra los presupuestos y los pronósticos. Nunca van a ser exactamente iguales. Puede ser que tengamos diferencias pequeñas que nos digan pues que estamos haciendo bien las cosas, pero en la medida en la cual esas diferencias sean grandes, entonces vamos a tener que tomar acciones correctivas, vamos a tener por ejemplo que buscar otras acciones de cobertura u otras estrategias que nos permitan entonces lograr los resultados deseados. Muchas gracias, le invito a visitar mi página www.auladeeconomia.com y si este video le ha sido de utilidad, pues por favor compártalo y dele me gusta.